A veces, cuando cierro los ojos y pienso en esos días antes de mi matrimonio, todavía puedo sentir ese temblor suave en mi pecho, como si mi corazón respirara distinto, como si cada latido me recordara que algo grande estaba por suceder, algo que no sabía si estaba lista para vivir, o si simplemente me estaba dejando llevar por el destino. Y es extraño, porque aquellos días no fueron perfectos, pero sí fueron intensos, llenos de emociones que nunca había sentido antes. Emociones que hoy puedo recordar con tanta claridad que casi puedo escucharlas de nuevo. Recuerdo una noche específica, una noche tranquila, donde el mundo parecía estar en silencio, y yo me encontraba sentada sola, mirando al techo, preguntándome en voz baja si realmente estaba preparada para dar ese paso tan grande. Sentí una mezcla de alegría y miedo, de esperanza y duda, como si dentro de mí vivieran dos personas distintas, una diciendo que todo estaría bien y la otra preguntando si aún había tiempo para salir corriendo. Me acuerdo perfectamente de cómo mi respiración se hacía más lenta cada vez que pensaba en la vida que me esperaba, en el cambio que venía, en esa nueva responsabilidad que no podía evitar. Y aún así, en medio de todo, había una chispa, una luz cálida, algo que me hacía sonreír sin razón, algo que me decía que lo que estaba por venir podía ser hermoso, siempre y cuando yo tuviera el valor de abrazarlo. Hubo una tarde en la que salí sola a caminar, sin rumbo, solo siguiendo mis pensamientos. El aire estaba fresco, el cielo un poco nublado, y yo llevaba mi mente llena de preguntas. Miraba las calles, miraba la gente, miraba mis propios pasos como si los estuviera viendo desde afuera. Y fue ahí donde me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida tenía miedo de perder mi libertad, pero al mismo tiempo tenía miedo de no tomar la oportunidad de construir algo que podría ser maravilloso. Era una pelea silenciosa entre el pasado y el futuro, entre lo que ya conocía y lo que nunca había vivido. Y mientras caminaba, recordé algo que alguien me dijo una vez: los momentos antes de un gran cambio siempre se sienten así, como si tu corazón estuviera aprendiendo a latir diferente, y sí, eso era exactamente lo que sentía. Cada emoción estaba amplificada, cada pensamiento era profundo, cada recuerdo volvía para enseñarme algo. Incluso los sueños eran más claros, más vivos, como si todo mi ser estuviera tratando de prepararme. A veces, por la noche, me daba miedo pensar en si sería buena esposa, si sabría entender, si sabría ser paciente, si mi vida cambiaría demasiado. Y al mismo tiempo, había momentos de ilusión donde imaginaba cosas simples y hermosas. Pequeñas rutinas, nuevos amaneceres, nuevas sonrisas y un futuro que tal vez no fuera perfecto, pero sí mío. La gente a mi alrededor hablaba, opinaba, preguntaba, daba consejos, pero nadie sabía lo que realmente pasaba dentro de mí. Yo escuchaba todo, asentía, sonreía, pero mi corazón tenía su propio ritmo, sus propios secretos, sus propias dudas. Y cada día que pasaba, la fecha se acercaba más, y mi corazón latía más fuerte, como si contara los días conmigo. Hubo un amanecer, uno muy especial. Ese día me desperté temprano, antes de que el sol apareciera. Abrí la ventana y sentí una brisa suave entrar.
una brisa que casi parecía hablarme. Me quedé ahí, quieta, mirando cómo el cielo cambiaba de color poco a poco, del oscuro al azul suave. Y en ese momento entendí algo. La vida estaba a punto de cambiar, y tal vez yo también necesitaba cambiar con ella. No tenía que tener todas las respuestas, solo tenía que tener fe, una fe limpia, tranquila, sin tanto ruido. Y ese pensamiento me hizo llorar un poco, pero no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, como si por fin empezara a aceptar que tenía derecho a sentir felicidad, aunque viniera mezclada con un poquito de temor. Y así fueron mis días, días llenos de emociones que iban y venían, momentos donde reía sin parar, y otros donde el silencio me abrazaba y me hacía pensar demasiado. Pero dentro de mí, muy dentro, había una sensación suave, una sensación que decía, esto es parte de crecer, esto es parte de amar, esto es parte de ser valiente. A veces me miraba al espejo y trataba de ver a la mujer que estaba a punto de convertirse en esposa, pero veía a una niña con sueños, con cicatrices, con esperanza, y me di cuenta de que tal vez nunca nos sentimos completamente adultas antes de casarnos. Tal vez todas llevamos dentro un poquito de miedo y un poquito de ilusión. Y eso está bien. La última noche antes del matrimonio, esa noche que nunca olvidaré, sentí que todo mi cuerpo estaba hecho de emociones puras. Me acosté, cerré los ojos, respiré profundo y escuché mis propios pensamientos como si fueran voces suaves. ¿Estás segura?, preguntaba una en sí. ¿Estás lista?, decía otra. Y entre esas dos voces había una tercera, una voz más quieta, más sincera, que simplemente decía, confía. Esa palabra me abrazó, me dio calor, me dio paz, y por primera vez en muchos días pude dormir tranquila, porque entendí algo muy importante. No se trata de no tener miedo, se trata de avanzar incluso cuando tienes miedo. No se trata de tener todo bajo control, se trata de aceptar que la vida también sabe sorprenderte. Y ahí, en ese momento, en ese silencio profundo, me di cuenta de que mi corazón, a pesar de todo, estaba listo. Y así empezó mi historia. No perfecta, no fácil, no sin duda, pero llena de verdad, porque los días antes de mi matrimonio no fueron días normales, fueron los días donde descubrí mis emociones más reales, mis sentimientos más profundos, mis miedos más escondidos y también mis sueños más hermosos. Y hoy, mientras cuento esto, no quiero que lo veas solo como una historia. Quiero que lo sientas. Quiero que escuches cada pausa, cada respiración, cada palabra que alguna vez tuve miedo de decir, porque esta es mi vida, mi diario, mi verdad. Y esta historia, esta primera historia, es el comienzo de algo que quiero compartir contigo, no como una creadora de contenido, sino como una mujer que también ha sentido, que también ha dudado, que también ha esperado y que al final decidió confiar en su propio corazón.